Tulpa, cuyo término traducido sería construir, es un concepto que fue occidentalizado en 1954 por Walter Evan Wertz, un prestigioso antropólogo, pionero en el estudio del budismo tibetano, y que lo describió en uno de sus trabajos como una forma mental, en términos más claros, una entidad creada con el pensamiento. Según el budismo tibetano, un tulpa es una construcción mental, un ente místico formado por la imaginación y la voluntad de un monje o iniciado, que después de una larga meditación, permite que éste adquiera consistencia física y no una simple visión, permitiendo incluso que éste sea capaz de emitir sonidos, olores o también interactuar de cierta manera con el medio que lo rodea. Un tulpa puede tomar diversas formas dependiendo de lo que se desee proyectar, pudiendo adoptar la forma de un objeto, un animal o un ser humano. Según las creencias tibetanas, esta práctica es exclusiva de unos pocos capacitados, y es posible porque todo lo que nos rodea en el universo sería parte de un flujo de conciencia. Para realizar estas prácticas secretas, los monjes se sirven de ciertos rituales que permiten la materialización de ondas mentales, rituales que incluyen sesiones que pueden realizarse o no a pleno sol, pero que deben contar además con una mente muy disciplinada. Por lo general, estas proyecciones mentales pueden hacerse visibles para las demás personas, pero lo normal es que se desintegren casi tan pronto después de haber sido creadas. Sin embargo, si el pensamiento fuera muy intenso, producto de un arduo trabajo de meditación, o se lo vinculase con sentimientos de pasión o temores profundos, la onda de pensamiento sería transformada en una onda más fuerte y permanente, pudiendo llegar incluso a permitirle tomar voluntad propia, lo cual puede resultar peligroso, ya que esta entidad, a medida que más gente cree en su existencia, esta va aumentando su poder y su permanencia en el plano físico, permitiendo que el tulpa empiece a existir por cuenta propia, sin que su controlador pueda manejarlo y que se le haga extremadamente difícil de deshacer. Los peligros que conllevan esta práctica son grandes, y así se lo manifestaron a principios del siglo XX a una exploradora de los lamas tibetanos, una mujer que fue conocida por ser la primera mujer occidental en adentrarse en la ciudad prohibida de Lhasa, capital del Tíbet, pero habiendo estado en el Tíbet aproximadamente cerca de 20 años, le permitió conocer en profundidad las creencias y las prácticas de los monjes, y sentirse muy interesada en crear un tulpa propio. Los tulpas fueron conocidos en Occidente gracias a Alexandra David Neal, una mujer que fue exploradora, orientalista, periodista y escritora de origen francés, que movida por su sed de conocimiento, decidió pasar por alto las advertencias de peligro que le transmitieron los lamas tibetanos, y creó finalmente luego de un arduo trabajo de meditación un tulpa propio. El resultado fue un monje de baja estatura, gordo, de carácter alegre e inocente actitud, fiel a su concepto mental original. Esta entidad interactuaba solo realizando y respondiendo a los mandatos de su creadora. Sin embargo, con el tiempo las cosas fueron cambiando, ya que este comenzó a realizar actividades que no le habían sido encomendadas, tomando una cierta independencia, a tal punto que comenzó a escapar del control de su creadora y confundiendo a los demás monjes del lugar. Aquella entidad comenzaba a tener voluntad propia y comenzó a ser un problema. Su aspecto también comenzó a cambiar, volviéndose cada vez más delgado y tomando una apariencia siniestra. Así fue como tomó la decisión de disolverlo, tarea que escribió en su libro titulado Magia y Misterio en el Tíbet de 1932, y que demostró ser un labor extremadamente dificultoso, ya que le costó nada más ni nada menos que 6 meses de arduo trabajo mental para poder disolver finalmente la entidad. Para los yogis tibetanos, un tulpa forma parte de un proceso de aprendizaje para poder entender el flujo de conciencia que nos rodea. Para la ciencia, en cambio, es fruto de la sugestión, y posiblemente así sea. Sin embargo, no podemos dejar de sorprendernos con la capacidad que tiene la mente para crear o imaginar.